Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Historia en Blanco y Negro, un programa en el que cada semana nos acercamos al pasado para descubrir lo menos contado y quizá más atractivo de la historia. ¿Estás preparado? Despegamos. Capítulo 20. La Garduña. Esta semana, el paseo por la historia a través de sus curiosidades nos lleva a conocer una supuesta sociedad secreta criminal, la Garduña. ¿Un mito o una realidad? Este supuesto grupo de crimen organizado habría operado en España y sus colonias desde mediados del siglo XV hasta el siglo XIX. Hablar con certeza de su existencia es complicado, porque solo contamos con testimonios literarios. De ahí que los historiadores modernos la pongan en tela de juicio, lógicamente. Pero vayamos por partes. La Garduña es una sociedad secreta y esotérica, con juramentos y con ritos de iniciación. Posiblemente se formó en Toledo en torno a 1412, y sus miembros actuaban como delincuentes y asesinos en nombre de la Inquisición. Es decir, cuando el poder de ésta se veía limitado, entonces acudían a esta especie de bandas o de organizaciones ilícitas que materializaban los encargos. Pese a que se sitúa su origen en Toledo, es en Sevilla donde se llevó a cabo la mayor parte de su actividad, porque al puerto de esta ciudad llegaban los tesoros procedentes de los territorios conquistados, gemas, perlas, esmeraldas y otras piedras preciosas. Y todo ello en un momento en el que la industria del lujo, debido a la conquista de América reciente, pues estaba en auge. Uno de los lemas de la Garduña era buen ojo, buen oído, buenas piernas y poca lengua. Su estructura era muy similar a la de una hermandad o una sociedad masónica, es decir, contaban con un gran maestre que manejaba los hilos y iba dirigiendo a los demás, y luego, sobre todo, a unos capataces, digamos, y estos daban órdenes a los asesinos, ladrones, soplones y aprendices. Y la seña de reconocimiento de los miembros de la Garduña eran 3 puntos tatuados en la mano. ¿Existió entonces la Garduña? Pues esta es la cuestión. Hay un libro de los escritores León Arsenal e Hipólito Sánchez titulado Una historia de las sociedades secretas españolas, donde estos autores sostienen que todo lo escrito sobre el grupo de la Garduña se basa en el romanticismo, puesto que no hay ninguna prueba fehaciente. Pero claro, si es una organización secreta, pues lo lógico es que no existan muchos documentos que la verifiquen. Sin embargo, sí que conocemos otras organizaciones similares y coetáneas a la Garduña, gracias a documentos históricos que nos corroboran su existencia, como es el caso de la camorra o de la masonería, aunque esta última no fuese una organización criminal, sino que nació como sociedad profesional derivada de los antiguos gremios en la que sus miembros podían transmitirse entre ellos conocimientos secretos. Por tanto, la falta de referencias históricas unida a la dudosa fiabilidad de las que sí tenemos, y que, como digo, son literarias y que, según determinados historiadores, pues responden más al romanticismo de la literatura, pues se duda de la existencia de esta organización de la Garduña. Por otro lado, contamos también con la leyenda divulgada por Ritos de la Mafia Calabresa, que sostiene que esta leyenda que las mafias italianas las crearon 3 caballeros españoles pertenecientes a la Garduña, es decir, Oso, Mastroso y Carcañoso. Estos caballeros pues se vieron obligados a huir de Toledo después de vengar con sangre
el honor ultrajado de su hermana en el siglo XV. Se refugiaron en una isla cercana a Sicilia y allí estuvieron casi 30 años, tiempo más que suficiente para introducir sus reglas en la mafia hasta llegar a establecerlas. Más tarde estos 3 hombres se separaron y cada uno llevó las normas en cuestión a lugares diferentes. Hablamos entonces hoy de la Cosa Nostra en Sicilia, de la Camorra en la Campiña y el territorio de la Dragheta en Calabria. ¿Qué concluimos entonces con respecto a la Garduña? ¿Fue una sociedad real o una mera fantasía? Pues sin duda existiría algún grupo de crimen organizado en la época, claro que sí, pero desde luego no iría más allá de las fronteras de las ciudades en las que operasen. Y es que, teniendo en cuenta su duración, casi 5 siglos, su influencia y también la impunidad con la que trabajaban, pues resulta llamativo que no haya dejado ninguna huella en la historia más allá de las referencias literarias. Porque otras organizaciones similares, como la Camorra, las Tríadas chinas o la masonería, sí que la tienen y además son abundantes. Por ejemplo, en la literatura áurea española, en las novelas picarescas como Rinconete y Cortadillo de Cervantes o El Buscón de Quevedo, hacen referencia a sociedades de malhechores. Sin embargo, sus fechorías no se extienden más allá de la ciudad en la que ocurre, es decir, nada de traspasar fronteras, ni mucho menos ser germen de grupos mayores como las mafias italianas que antes mencionábamos. Los escritores León Arsenal e Hipólito Sánchez, en su libro Una historia de las sociedades secretas españolas, afirman que todas las fuentes sobre las que tenemos existencia de la Garduña pues tienen su base en el libro de Víctor Feral, Misterios de la Inquisición Española y otras sociedades secretas de España. Un libro que estaría escrito de forma novelada y que no sería una fuente fiable, sino un texto de propaganda anticlerical. De modo que tanto la falta de otras referencias como la escasa fiabilidad de las que tenemos y de las que hablan Arsenal y Sánchez los llevan a dudar de la existencia de la Garduña. En cualquier caso, el romanticismo de su leyenda ha traspasado la literatura y ha llegado hasta nuestras pantallas a modo de serie, la serie La Peste. Y aunque solo sea por alimentar o para alimentar el arte y la literatura, pues merece la pena hablar de esta organización. Te espero la próxima semana para dar un nuevo paseo por el pasado. Mientras tanto, disfruta del presente. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si te ha gustado.